Un buen día a todos. Es un gusto estar presentando en este congreso los principales hallazgos de la investigación denominada Análisis de la dinámica de series temporales de variables meteorológicas en la estación climatológica Chone, Ecuador. Bien, para empezar quiero comentar algunos de los hitos más importantes que motivaron esta investigación. Primero está la metodología habitual que se utiliza para modelar las variables climáticas. Son todos aquellos métodos numéricos, estadísticos, programas informáticos que utilizan en su mayoría métodos de naturaleza lineal. Esto hace que una gran cantidad de información relevante y los componentes no lineales de las variables climáticas permanezcan escondidos. Como segundo punto tenemos los escasos estudios que contemplan este carácter caótico de la atmósfera en el Ecuador. Para esto hemos tomado como caso de estudio las observaciones registradas en una localidad del país, es la estación climatológica de Chone. La investigación tuvo dos objetivos principales. El primero fue analizar la dinámica de 5 variables meteorológicas de los registros mensuales de la estación climatológica de Chone en un periodo de 50 años para aquellas variables de precipitación y temperatura. Y para las variables de evaporación, humedad y velocidad del viento fue un periodo de 25 años. A continuación podemos ver las series de tiempo. A estas variables se les aplicó un tratamiento previo, el cual consistió en llenar los gaps o datos faltantes dentro de las series de tiempo. Debido a que la investigación requirió trabajar con series continuas, se utilizó la metodología de regresión lineal simple para el relleno de los datos faltantes. El segundo tratamiento fue la desestacionalización de las series temporales con el fin de remover ese componente estacional de las series. El segundo objetivo de la investigación fue comparar las metodologías cualitativas y cuantitativas que son utilizadas comúnmente para detectar indicios de caos en las series de tiempo. La primera metodología que exploramos fue la construcción de histogramas. Esto fue para analizar la distribución de los datos. Lo que hicimos fue contrastar los histogramas de las variables de estudio con los histogramas que se esperan de series aleatorias. Identificamos su función de distribución acumulada y se aplicó un test de normalidad denominado KS-test. Visualmente podemos ver los resultados de aquellas variables que se separan y difieren de lo que sería una distribución acumulada normal o gaussiana. El segundo análisis que utilizamos fue la construcción del espacio de fases. El espacio de fases es una reconstrucción de todos los posibles estados del sistema, en donde cada punto en el espacio de fases corresponde a un estado único, y la evolución en el tiempo del sistema crea que cada punto construya una trayectoria. Es así que cada componente individual contiene información esencial sobre la dinámica de todo el sistema. Para esto se utilizó la metodología el método de los retrasos en el tiempo. Este requiere la estimación de un tiempo de retraso y una dimensión inmersa. Calculamos estos parámetros utilizando una función de autocorrelación y los vecinos más cercanos. A continuación vemos los resultados que obtuvimos para cada variable. Estos diagramas son similares a los que nosotros esperaríamos de una serie de datos aleatorios. Finalmente, el tercer método que aplicamos fue la obtención de mapas recurrentes. Estos mapas utilizamos para extraer la información de correlación existente entre cada punto de los espacios de fases que vimos anteriormente. Esto lo hicimos con la intención de hallar pistas de determinismo en las series. Y bueno, vamos a explorar un poco más a fondo estos resultados. Estamos viendo el ejemplo del mapa recurrente de precipitación. Vemos cómo en este mapa vamos a comparar algunos de los hechos que reunieron condiciones similares en un determinado tiempo. En este mapa, por ejemplo, vemos unas franjas blancas muy marcadas correspondientes con los años que ocurrió el fenómeno El Niño. Veamos el siguiente ejemplo. Esta es la serie de temperatura.
Algo que aquí nos llama mucho la atención es una extensa línea diagonal correspondiente a una comparación entre dos periodos de tiempo. Estos periodos de tiempo son los años de 1979 a 1984 con los años de 1994 a 1999. Esto quiere decir que en estos dos periodos de tiempo, separados por 15 años, estaban ocurriendo condiciones que hacían que la temperatura se comporte de una manera determinada y similar en estos dos periodos de tiempo. Ahora bien, se puede tener muchas interpretaciones y varios autores concuerdan con que estos métodos no deben ser utilizados para probar evidencia de causa, sino únicamente para detectar estos cambios en el comportamiento de los datos. Sin embargo, esto nos ayudó a detectar una primera pista de determinismo en estas variables meteorológicas. Es importante mencionar que cuando se trabaja con variables climáticas, se tiene como limitación la disponibilidad de los registros y esto hace que se trabaje con una escala específica de tiempo. Por eso existe la posibilidad de lo que hemos estado observando solamente corresponde a una gran parte de un atractor mucho más grande. Bueno, en la investigación aplicamos finalmente un método cuantitativo para llegar a nuestras conclusiones. Este fue el método de la prueba de sustitutos, en donde nuestra hipótesis nula fue que cada una de las variables meteorológicas estudiadas era estocástica. La prueba consistió en hallar el valor de determinismo calculado a partir de los mapas recurrentes que les mostré anteriormente de cada una de las series y compararlo con el determinismo en el percentil 95 de las 100 versiones aleatorias generadas de cada serie. Al ser el determinismo de cada variable original mayor que el de sus versiones aleatorias, la hipótesis nula fue rechazada para cada una de las variables y nuestra conclusión final fue que nuestras 5 variables de estudio para la estación climatológica de Chone no son estocásticas. Y pues bueno, solamente para concluir, quisiera agradecer al equipo que colaboró a llevar a cabo esta investigación. He colocado en la pantalla cada uno de sus contactos y por supuesto quisiera dar un agradecimiento especial a la Universidad de las Fuerzas Armadas de España.